Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietro Santi y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. Buenos Aires es una ciudad populosa. Muchos nos consideramos hijos e hijas de esta magnífica ciudad. Porque en sus calles nos hemos criado, en sus parques hemos caminado, pero a veces nos olvidamos de que esta ciudad es una segunda edición de una primera Buenos Aires que existió y que sucumbió ante el hambre y el fuego. Hoy vamos a hablar de la primera Buenos Aires, aquella fundada en 1536 por don Pedro de Mendoza. Y la vamos a relacionar con Snowpiercer, la película de 2013 de Bong Joon-ho. Bueno, tenemos ahí un mashup interesante para conversar hoy, Ya ¿no? para empezar es todo bastante raro, ¿no? Una Buenos Aires de hace mucho, mucho tiempo, ya me dirás cuánto, porque no me voy a saber de memoria, y una película de un director coreano con actores de todo el mundo, en habla inglesa, anglosajona, o sea, todo raro, todo raro. Totalmente. Bueno, vamos a empezar entonces un poquito con el contexto histórico, como siempre hacemos con estas cosas, Por favor. para establecer, ¿no?, por qué existió en un primer momento esta primera Buenos Aires. Sí. En su momento hubo una firma de tratados, digamos, entre España y Portugal, que es el famoso Tratado de Tordesillas, ¿no? Estamos Sí. en 1494. Hace digamos, mucho, mucho tiempo. 2 años después del descubrimiento, ¿no?, del Nuevo Mundo. El descubrimiento. El descubrimiento, tal cual. Pero ¿qué hizo este tratado, básicamente? Sí. Delimitó, digamos, las áreas de influencias españolas de las portuguesas. O ¿no? sea, ellos se repartieron por dónde iba a andar cada uno. Básicamente, si uno lo viera en un mapa, el Tratado de Tordesillas, la línea vertical divisoria estaría como en la punta oriental de Brasil. Porque ¿qué pasaba en este momento? No se sabía realmente la dimensión total del continente sudamericano. Claro. ¿No? Entonces, claramente los portugueses salieron recontra perdiendo en este trato, digamos. Ellos pensaban que se estaban quedando con una torta enorme y no sabían todo lo demás que había alrededor, básicamente. Exactamente. Y los portugueses van a crecer de todas maneras, ¿no? Van a tratar de ampliar su influencia en este sector de Sudamérica, digamos. O sea, a medida que van viendo que en realidad ahí no se terminaba nada, dicen, Exactamente. che, me están... Y que hay todo un Amazonas y que hay ahí un río de la Plata al sur, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que motiva la expedición de don Pedro de Mendoza, que es nuestro primer protagonista de la pata histórica del episodio de hoy, ¿no? Tenemos que hablar un poquito de este personaje. Sí. Don Pedro de Mendoza era lo que se llama un adelantado, ¿sí? Ajá. Y esta es una institución que tenemos que describir para entender bien la naturaleza del asunto. Sí, porque la verdad que la palabra en sí misma me remite a muchas cosas, pero no creo que tengan nada que ver con lo que vas a decir. Ahí va, ahí lo vamos a contar. Básicamente un adelantado es una institución que es tan vieja como la Reconquista española, ¿no? Ajá. Esta paulatina, gradual y ardua conquista de norte a sur, ¿no? A lo largo de centurias, digamos, en España contra los moros. Ah, viene de allá. Correcto. Ok. Y la idea detrás de la figura de adelantado es que es una especie de apoderado de la corona, Sí. ¿sí? Especialmente en este momento que estamos conversando, no en la Reconquista, que tiene la suma del poder militar, jurídico y político allí donde es enviado, es decir, un territorio hostil, Ujú. manifiestamente, como el caso de Reconquista, ¿no? Pensemos la frontera, ¿no? Claro. O un territorio inexplorado, como va a ser el caso que nos ocupa en el día de hoy. Bien, o sea, es alguien que en su persona, de alguna manera, lo que hace es representar todo ese poder de ese país del que viene, en este caso, que es España, en este territorio nuevo al que llega. Correcto. De repente es todo España en él. Correcto. Sí, Ok. sí, literalmente es un apoderado de la corona. Lo interesante es que el adelantado se financia a sí mismo. Hay un lado empresarial, si uno quiere. Oh, Sí, es una inversión. Los ducados, de hecho, para la expedición los va a poner el propio don Pedro de Mendoza. Ajá. Que estamos hablando de las naves, de los hombres, de los O sea, caballos. armar la expedición, básicamente. Absolutamente. ¿Pero por qué? Porque el adelantado tenía derecho a un porcentaje, casi la mitad, hablando mal y pronto, de los despojos que pudieran surgir de la empresa exploratoria, en este caso. O sea, yo me pongo ahí al frente de lo desconocido. Yo pongo mi cuerpo para esta empresa, pero porque después me voy a llevar también mi botín. Totalmente, si sos la punta de lanza, no te estás bancando la peor en teoría, digamos, pero a cambio de eso tenés ese beneficio barra privilegio. Ok. Entonces, Él vio el negocio. Exactamente. Bien. Y en ese contexto es que a fines de 1535 va a partir desde España a, bueno, nuestro Río de la Plata, digamos. Bien. O sea, lo que había hasta ese momento, o lo que se conocía hasta ese momento, era parte de Brasil.
parte de Brasil. A ver, más que nada la cara oriental del continente sudamericano. Ok. ¿Sí? Lo que faltaba que era llegar al Pacífico para saber, digamos, cuál es la dimensión real entiendo. en todas sus latitudes, digamos, del continente. Claro. Entonces, es un viaje muy accidentado. Aparentemente les agarra una tempestad ahí en la costa de Brasil. Se divide la flota, después la logran reunir y finalmente van a llegar en enero de 1536. Y acá vamos a meter al segundo personaje de la pata histórica que tenemos que comentarlo, que es gracias a quien sabemos, Nancy, de todo esto. Claro, porque hay que documentar todo esto de algún lado. Exactamente. Y el principal crónico, productor del documento central, digamos, para saber de la primera Buenos Aires, Ajá. va a ser un mercenario alemán que fue parte de la expedición, que era Ulrico Schmidl, o Ulrich Schmidl. Ok. Él va a publicar mucho tiempo después, cuando vuelva, después de todo este trance, de esta empresa exploratoria. Después de toda algún esta modo, aventura. totalmente, a Europa, lo va a publicar en Alemania, en alemán. Y bueno, una parte de sus viajes está justamente abocada a la experiencia con la expedición de Mendoza en el Río de la Plata. Ok, ¿Sí? ok. Schmidl era lo que se llama un Landsknecht, un Lanzquenete, como se lo traduce en castellano, que era básicamente como la figura del condottiero en Italia, o de un hidalgo español, lo más bajo de la caballería. Hablamos de un militar, y viste como decíamos antes que Mendoza, digamos, se financia la propia expedición. Claro, él pone la plata para Exacto. hacer todo esto. Está contratando no solamente españoles, sino también mercenarios de otros países, como el caso de Schmidl. Claro. ¿Sí? Schmidl, de hecho, nos narra, digamos, que la expedición se componía, él tiene que exagerar los números, no mucho, pero un poco, pero dice que hay como 300 alemanes como él, que hay sajones y que hay bastantes italianos. O sea que agarró un poco de todos lados. Correcto. Así que bueno, ahí dejamos planteada, digamos, la llegada al Río de la Plata de esta expedición. Bien, o sea, ahí arranca a formarse esa primera Buenos Aires o lo que va a ser esta primera Buenos Aires en un futuro con estas Correcto. naves recorriendo ese espacio. Ujú. Bien, en el plano de la ficción, o qué traemos entonces desde este otro universo para poner a jugar y para comparar en este Snowpiercer. Lo que tenemos acá también es un grupo de personas, no contratadas en este caso, Claro. no las contrató nadie, pero sí un grupo de personas de orígenes distintos también, como estos mercenarios y demás, que también están obligados a convivir en su nave, Ujú. pero en este caso no tenemos una flota de unos cuantos barcos, no sé, no me acuerdo cuántos tenía Y Pedro de Mendoza. entre 11 y 14, según Ulrico Schmidl. Ok, entonces no están divididos en 11 barcos, sino en 1000 vagones que tiene este tren. Flor de tren, 1000 vagones. 1000 vagones, o sea, imagínate que estamos hablando de un tren un poquito largo, por Sí. lo menos, Sí. ¿no? Lo que está pasando acá y por qué toda esta gente convive en este Snowpiercer, porque es el único lugar que refugia aún vida humana. Ajá. Entonces, no nos estamos yendo, en este caso, hacia atrás y hacia el momento de la exploración de un terreno desconocido, como Pedro de Mendoza, Ujú. sino que nos estamos yendo a una distopía, un posible futuro cercano, en el cual el problema global ambiental, el problema del calentamiento global, el problema que nos aqueja Sí. ya desde hoy por Sí, hoy, sí. ha llegado a su límite Ujú. y el mundo básicamente es un hielo, un témpano. Un invierno perpetuo. Un invierno perpetuo en el que no te sostenemos una vida porque todo se congela. Entonces, ante ese contexto hostil en el que nos encontramos, lo que hay es este tren que fue diseñado por un señor Wilford, Ujú. que justamente quería lograr una máquina que se pudiera mover permanentemente, que mantuviera ese calor en el motor Claro. de manera constante y que entonces pudiera recorrer todo el tiempo una vía diseñada para ello, ¿verdad? Me gusta ese contraste, ¿no? Del de calor es igual movimiento en un mundo perpetuamente quieto, la quietud muerta del frío, del invierno constante. Exacto, la muerte de la quietud, ¿no? Y el calor y la vida del movimiento. Bien. Tal cual. Y en este caso lo que sucede es que este tren que logra funcionar va a contener entonces en su interior a lo único que queda de la raza humana que pudo sobrevivir a ese invierno nefasto, básicamente. Todo en 1000 vagones. Todo en 1000 vagones. Así que imagínate que la cantidad no debe ser mucha. Claro. Y la convivencia no debe ser fácil, ¿no? Ya de solo decirlo me lo puedo imaginar así. Total. Y si ves la película, más todavía, ¿no? Porque, bueno, van a empezar a darse, digamos, determinadas situaciones que en algún punto son un reflejo de nuestra sociedad también y de nuestra división social. Ujú. Algunas más que se dan, digamos, naturalmente y otras que son impuestas. A ver, por ejemplo, vamos a detallar. Vamos a detallar. Tenemos justamente esta situación de ciudadanos que terminan en vagones de primera clase, de segunda clase y de la última clase, tercera y olvidada, Bien. que en la peli le llaman el tail end, que es el La final, cola. la
cola del tren, exactamente. Y que entraron medio por la fuerza y que entraron como haciéndose lugar como podían entre ellos mismos. ¿Son polizontes en el sentido estricto de la palabra o...? ¿Sabés que no se explica? Por Está lo dejado menos, ambiguo. Claro, está dejado ambiguo realmente si tenían, entre comillas, vamos a decir, derecho o pasaje, ¿no? Para entrar, o si simplemente fue a la que te criaste, quedaron puertas abiertas y se subieron medio más a lo polizón, ¿no? Bien. Eso no está explicado. Sí, lo que está claro es que son unos abandonados. Claro, condiciones de vida misérrimas, hacinados. Exactamente, exactamente. Me imagino un poco esos barcos, esas naves en algún punto, ¿no? Que tenían que andar meses y meses y meses con seguramente algunos marineros no tan bien tratados como los capitanes. Sí, obvio. Y todas las enfermedades de alta mar, como el escorbuto, la falta de vitamina C, había un montón de Exacto. factores. Pienso Sí, en sí, todo sí. eso que pasaba en los barcos, ¿no? Al estar tanto tiempo en alta mar. En este caso pasa, pero en un tren, porque están todo el tiempo en movimiento, pero no se puede salir. No porque afuera tenemos agua y nos vamos a ahogar, sino porque afuera tenemos un mundo que no nos lo permite. Entonces estamos condenados de alguna manera a convivir sí o sí entre esas pequeñas paredes de ese tren y en condiciones bastante paupérrimas para estos de la tercera clase. Ok, entonces tenemos el dónde, nos Sí. falta el quiénes, ¿no? Nos falta el quiénes. Ahí está. Y entonces tenemos, por un lado, vamos a nombrar como ciertos representantes de la autoridad, vamos a decir. Bien. Tenemos a Wilford, como dije, que es el creador de este tren y que va a ser durante casi toda la película una presencia tácita, pero es el poder al que se nombra, por lo menos. Es el Don Pedro de Mendoza del tren, Es digamos. el Don Pedro de Mendoza del tren. Perfecto. Porque al fin y al cabo sabemos que existe y sabemos que tiene como el conocimiento para poder mantener a flote ese motor y para poder hacerlo funcionar y para darnos todo esto que nos dio. Es como que el discurso oficial, que ya lo vamos a desarrollar más adelante, tiene mucho que ver con esto de qué bueno que es este Wilford que nos da tantas cosas. Y eso vamos a ver si está en verdad o no. También tiene eso, ¿no? Es como la suma del poder, entre comillas, público, a pesar que no es un Estado, estrictamente hablando, Exactamente. pero digo, es el que da vida, es el que da alimento, es el que da, bueno, calor, movimiento, lo que hablábamos antes. Al fin y al cabo, en donde se personifica todo el poder, un poco el Claro. adelantado. Todas esas ¿no? almas están ancladas al destino de este Wilford, como lo están con Don Pedro, digamos, de Mendoza. Tal cual, tal Bien. cual. Y después vamos a tener, sí, una figura mucho más presente, que es la que representa la autoridad ante otros, Bien. que es una ministra que está ahí ejerciendo la autoridad más en el campo, más ahí cuerpo a cuerpo con la gente. Y después vamos a tener, sí, a lo que es, vamos a decir, la milicia de este tren. Ajá. O sea, la fuerza de seguridad, digamos. Exacto. Bien. Unas fuerzas de seguridad que están puestas ahí para contener que esta tercera clase sea la tercera clase y Bien. se mantenga ahí. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quiénes son nuestros protagonistas realmente de la historia? Son los de la tercera clase. Particularmente vamos a tener a una especie de líder de este movimiento, que es Curtis, que va a Ujú. ser quien trata de poner en movimiento a todas estas personas, que va a estar acompañado de otros que están a su alrededor, que lo que van a hacer es terminar de darle forma a un movimiento que se está dando más o menos a los 18 años de que empezó a andar este tren, en realidad un poquito antes de los 18 años de que empiece a funcionar este tren, en el cual van a tratar de tomarlo, básicamente. Bien. Van a tratar de atravesarlo y llegar a las entrañas de ese motor, Bien. ¿sí? Para poder tener el poder y para justamente dejar de sufrir de la manera que están sufriendo. Claro, si Marx estuviera vivo, estaría mirando esta película con muchísima atención. Estaría Podemos mirándola estar comiendo seguros de eso. pochoclos. Sí. Desesperado. Recomendándosela a los amigos obsesivamente. Recomendándolo obsesivamente y diciendo, esta es la clase trabajadora levantándose en contra de... y así, desaforado frente a la pantalla. Me encanta. Tal Con cual. el whisky apoyado sobre su copia del Capital. Pero por supuesto. Revoleándole el capital a la tele cuando pasan cosas. Algo que me pareció copado de la peli, ¿viste? Es que no son todos de un único lugar. Tal ¿no? cual. Como que tenés un irlandés, tenés británicos, bueno, Curtis que es norteamericano, ¿sabes? Canadiense, estadounidense o qué. Sí, da esa sensación por su acento, porque nunca se dice de dónde es, pero da Bueno, esa sensación. Pero viste Sí. que, no sé, la ministra a veces le habla a un guardia en japonés y a otro en inglés y a alguno por ahí, no sé, en castellano, supongo. Exactamente. De hecho, anda con sus traductores, que en un momento hasta pasa a ser un chiste el hecho de que tenga que estar todo el tiempo traduciendo todo lo que ella dice. Totalmente. Y una pata muy importante de esta expedición que ellos van a encarar, porque nuestros expedicionarios son estos de tercera, básicamente, una pata muy, muy importante que van a tener ellos va a ser quien
posee conocimiento al respecto del funcionamiento de este tren, porque no se pasa de un vagón al otro así como así, básicamente, ¿no? Claro. Y ahí lo tenemos a Minsu o Minso, que es este señor claramente oriental, ya su nombre nos lo indica, que es el que creó los sistemas de seguridad del tren, Claro. y a quien ellos van a ir a buscar, medio que van a despertar, van a sacar como de un letargo, como de una especie de cárcel durmiente en la que se encuentra, para que sea el que los ayude a abrir las puertas. Bien, entonces tenemos por ahora dos sociedades cerradas, ¿no? Una, ¿no?, frente a un ambiente hostil, cerrada por eso, la otra cerrada porque el mundo, digamos, es un invierno perpetuo. Ya y directamente el ambiente hostil es todo el planeta. No pueden salir. Ambos están compuestos, ¿no?, por gente de varias procedencias, países, idiomas. cual. ¿No? Mendoza tiene italianos, sajones, alemanes, españoles. Acá tenemos por lo menos irlandeses, estadounidenses y japoneses o coreanos o de Claro. algún otro lugar también, dando vueltas por ahí, todos en un mismo lugar porque no hay otro lugar en el que estar. Entonces, en el caso de Buenos Aires no nos habíamos quedado en enero del 36 en Ahí, el desembarco. cuando ponían las patitas en la tierra. Exacto. Y tenemos que mencionar, de hecho, el nombre de esta primera Buenos Aires. Porque eso es interesante. Ulrico Schmidl en su texto muchas veces le dice Buenos Aires Ajá, para resumir un nombre más largo, ok. que es Puerto de Santa María del Buen Aire. ¿Sí? Todo Que eso. es una virgen protectora de los marinos, de los marineros, digamos. Ujú. Más que nada, digamos que se la venera más en la zona de Cerdeña. Ajá, mira. ¿Sí? Ahí tenemos el componente italiano de la expedición de Ahí pusieron la mano de los Mendoza. italianos. Exactamente. Pienso en Sanictícola de los peces de Leslutier. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos que poner a nuestro protector acá, como nos hizo llegar desde tan lejos, le vamos a poner el nombre. Está bien, tiene Bien, sentido. exactamente. Bueno, y un poquito qué forma va a tomar esta Buenos Aires, ¿no? Claro. Como describimos el tren con sus 1000 vagones, tenemos que contar un poquito dónde habitaba esta sociedad. Primero hay que decirlo, no era un lugar muy pintoresco, era básicamente una ciénaga, era pantanoso. Ujú. ¿Sí? Estas orillas del río de la Plata, nos imaginamos mosquitos, humedad. Estas orillas terrosas que tiene nuestro río, ¿no? Totalmente. Sí, a ver, hay parte de la expedición que queda en los barcos, Ajá, que están anclados, a veces algunos más cerca porque tienen suministros por ahí, y los Claro. que tienen artillería un poco más lejos de la costa. ok. ¿Sí? Y tenemos un asentamiento que es esencialmente muy pequeño, Nancy. O sea, esta primera Buenos Aires Sí, tiene el tamaño de una cuadra, cualquiera que vos puedas pensar de Capital Federal hoy. sí. Ese es el tamaño del asentamiento. Ah, es una cosita muy chiquitita. Exacto. ¿Y cómo era básicamente? Bueno, tenía, digamos, casas de paredes de adobe. Ajá. Sí, o sea, nada muy, muy resistente, ni siquiera Claro. madera de momento. Claro, claro. Con techos de paja o de junco. Ok. La casa más grande que estaba emplazado en el centro del asentamiento y que por ahí tenía algún material un poco mejor era el adelantado, don Pedro de Mendoza. Claro, el vagón de Wilford, vamos a decir. Claro, totalmente. Que acá está en el centro en lugar de estar adelante. Y este cuadrado que estamos contemplando está enmarcado por una muralla que Ulrico Schmidl la describe como básicamente un poco menos que el tamaño de una lanza. Y además de esta muralla, este muro, digamos, que de hecho es de barro. Schmidl lo describe como que lo que armaban de noche de esa muralla se caía al día siguiente y tenían que volver a rearmar. Era todo muy precario. No, pero aparte es como la idea esta de la tarea inútil. Sí, de la futilidad del esfuerzo. Ay, por favor, ¿no? Como ese castigo griego de la piedra que hay que levantarla y se vuelve a caer. Sísifo empujando la gracias. piedra todos los días. Es una cosa así, pobrecitos, todo el Totalmente. tiempo construyendo esa muralla. Y por fuera había una empalizada y una fosa. Y eso es todo. Esa Ok. es la primera Buenos Aires en su geografía física, O sea, digamos. fosa tipo como nos imaginamos la idea de el castillo y alrededor una fosa. Sí, para, imagínate bueno, una fosa cavada en el barro. ¿Por qué? la cara que me pusiste, No, bueno, no no. llega hasta ahí. Te digo por qué pongo la cara que pongo. Claro, porque ellos los traen con sus pensamientos militares o Claro. del continente europeo. ¿Para qué? Para frenar cargas de infantería o de caballería. Ujú. Que no va a ser exactamente el problema que esta ciudad, este asentamiento, Este asentamiento, claro. va a tener. Y acá es donde tenemos que hablar de que hay vecinos. Cuando llegan no están No solos. estamos solos. No están solos. Ulrico Schmidl va a llamar a los nativos, Sí. que van a tener por vecinos, los querandíes. ¿Sí? Ok. Hay que hacer una aclaración, que es que no está del todo claro exactamente qué etnia son los querandíes mencionados por Mendoza. Ok. O sea, nosotros los vamos a llamar querandíes como un atajo verbal. Pero porque es el nombre que se le puso en ese momento, pero la realidad es que hoy por hoy no sabemos. Exacto. Habría que determinar etnográficamente exactamente Claro. de qué pueblo, o más de uno, Claro. podemos estar hablando. Bien. ¿Sí? Y de hecho, las primeras relaciones con estos querandíes, digamos, van a ser pacíficas, van a ser amigables. ¿Sí? Van a ser buenos vecinos. Claro. Vamos a enmarcar. Este asentamiento está en la orilla sur
del Río de la Plata, y estos que eran 10 vienen del otro lado, Ok. vienen del norte, Ujú. ¿no? Según se describe. Y las buenas relaciones que yo te cuento, Nancy, van a durar, ¿sabes? 2 semanas. 2 semanitas. 14 días de amistad y después todo va a fracasar, va a implotar. Demasiado rápido. Hay un primer momento en el cual, bueno, se conocen, se avistan, digamos, hay Sí. una aproximación y aparentemente ellos les dan lo que se describe como obsequios. Vamos a ver, Ajá. preguntarnos qué cosas le pueden haber de los Claro. que eran 10, digamos, a cambio de qué? De alimento. Bien. ¿Sí? Schmidl describe a un pueblo, digamos, no nómade, pero que siempre está en movimiento en un área circunscripta. Ujú. ¿Sí? Describe, por ejemplo, que en estas marchas a veces muy largas que tienen, cuando no tienen acceso al agua, el agua se les acaba, beben la sangre de los animales que cazan para Uy. saciar su sed, ¿sí? Lo cual racionalmente no es un método muy eficaz para saciar la sangre. La sed, digo. Sí. No lo veo, no Pero lo bueno, veo. Es así como lo cuenta él. Pero digamos. bueno, está bien, puede llegar a ser. Y- Sobrevivían, no sé. Sí, obviamente. ¿Y qué es lo que sucede? Tampoco está del todo claro, pero sí se describe que parece que Mendoza manda a una expedición compuesta por 3 hombres a caballo al asentamiento a 40 millas al norte de la primera Buenos Aires, que Ajá. describe Schmidl, y no se sabe qué salió mal. Pero lo que Schmidl narra es que salen escarmentados al galope de vuelta al asentamiento de estos 3. O sea, lo que haya sido salió muy mal. Se especula que hubo un insulto, se especula Mm. que hubo un desprecio. La verdad es que no está claro. Pero sí sabemos que a partir de ahora las relaciones se pudren. Pero una se mandaron, claramente. Sí, algo sucedió ahí y las relaciones no prosperaron, digamos. Muy, muy rápidamente, ¿no? Hay que decirlo. 2 porque 2 semanas semanas no es nada. es la nada. Totalmente, totalmente. Bueno, me parece interesante esto que decís de que ellos empezaron a armar este asentamiento con la idea que traían desde Europa, con la mentalidad de con qué se podían encontrar en relación a lo conocido. Sí, Y me parece que ese es uno de los puntos de contacto más interesantes que encontramos entre la peli y el tema y por qué traemos por ahí, más allá de que nos gusta jugar con las cosas tiradas de los pelos, una película que puede parecer que no tiene nada que ver, que hay algo que es muy importante en ambos casos y que es poseer determinados conocimientos, bien. ¿no? Entonces, esto de venir con una mentalidad del tipo de sociedad que ellos manejaban y que no les va a servir o no les va a funcionar acá. De Ujú. hecho, tuvieron buenas relaciones con sus vecinos 2 semanas y ya hubo una ofensa terrible. Claro, Tiene que ver con desconocer, ¿no? totalmente. Desconocer el territorio, desconocer quiénes lo habitan, desconocer un montón de cosas de cómo funciona ese lugar. Ujú. Y acá lo que va a pasar también es que en el tren, ¿no? Digo acá cuando vengo a mi mundo ficcional, Bien. lo que va a pasar también tiene que ver con esto. Ellos desconocen en realidad esos otros vagones. Claro, es terra incógnita para ellos. Exactamente, exactamente. Así como está el territorio hostil de afuera porque no se puede llegar, Ujú. el territorio que pueden llegar a recorrer en el tren tampoco lo conocen. Claro, Y a tal punto no pueden llegar que necesitan despertar a este tipo, que es el que hizo los sistemas de seguridad, para Ujú. que los ayude a abrir las puertas, porque si no tampoco lo podrían recorrer, porque no tienen el conocimiento para hacerlo. Claro. ¿no? Entonces hay una cuestión de manejar determinadas tecnologías, códigos y conocimientos que va a hacer que las empresas de distintas personas, tanto de ficción como de la realidad, sean más o menos difíciles, ¿no? buen punto. Sí, totalmente. Y ahí empezamos con esta idea de ellos no necesariamente se van a encontrar con vecinos con los cuales relacionarse, sino con estos otros seres humanos también, de las otras clases, Ujú. con quienes tienen determinadas relaciones. Porque se supone que ellos... Que son hostiles también, Claro, hay que decirlo. exacto, y que también les van a ser hostiles, Ujú. pero no desde un lugar de que se están metiendo en su terreno, porque supuestamente el tren es de todos, pero sí porque están atravesando barreras dentro de ese propio tren que a ellos no les debería corresponder. Y ahí Marx de nuevo está tirando cosas Sí, contra la sí, tele, ¿no? Sí. Pero porque básicamente lo que empieza a pasar es eso, ellos están queriendo ganar un espacio en donde ya están otras personas que bajo el régimen o el orden de este tren Ujú. no los quieren dejar pasar, Claro. porque son espacios que ya no les pertenecen. Claro. Bueno, entonces, en respuesta, digamos, a estos españoles tan escarmentados de... A estos escarmentados, Sí, a estos totalmente. que dijeron algo hicimos mal Algo porque hicimos nos mal. miraron, nos pusieron una cara. Sí. ¿Viste los vecinos con los que nos llaman bien? Bueno, ya Bueno, no, eso ya no corre más. Mendoza va a redoblar la apuesta frente a esto. No va a ir a pedir perdón. No va a ir a apaciguar la situación, lo que va a hacer es peor. Va a armar una expedición punitiva. La Sí, palabra expedición, la frase expedición punitiva me parece tremenda. realmente, pero es así como fue. ¿Y quién la va a encabezar? El hermano de él, Oh. don Diego de Mendoza. O sea, mirá lo importante que es esta expedición punitiva que te mando a mi hermano, loco. Totalmente. Y de hecho, Schmidl
es parte. Ok, o sea, de tenemos esta- primera mano. Sí, cuando él cuenta los eventos que ahora yo voy a decir que tomaron lugar, es su propia voz de haber estado ahí. Y se movilizan a este asentamiento 40 millas al norte, Ujú. ¿no? Con, obviamente, ánimos totalmente belicosos. Claro. Y acá es donde Schmidt súper exagera, ¿no? Dice que mataron a como 1000 querandíes Bueno. ese día. Va a ser una victoria militar, ¿sí? Porque Ok. van con caballería, van muy bien Claro. munidos. Pensamos ahora que están combatiendo contra este pueblo, digamos, que se vale de lanzas y flechas en el Ok. combate, ¿sí? Y no usan armadura, tienen mayor movilidad, pero no están protegidos. Claro. Contra una expedición, ¿no? Que tiene corazas metálicas, ¿no? Que tiene pólvora, que tiene caballería, que tiene espadas y lanzas. Claro, la imagen, medio un poco la imagen que solemos tener del libro, de los libros de texto de nuestras primarias y secundarias, del encuentro entre el nativo y el español en Sí. algún punto. Hay una asimetría técnica, pero ya vamos a Ahí ver el está, desarrollo de las cosas bien. que la ventaja táctica o el genio táctico no va a ser de los europeos en esta oportunidad, pero no me quiero adelantar tanto. Dale. Entonces, nos cuenta Schmidl, bueno, que matan un montón de querandíes en esta expedición punitiva, pero va a ser una victoria en algún punto pírrica, porque va a tener una baja muy grande, Ujú. que es el líder de la expedición punitiva. Muere en combate don Diego de Mendoza, hermano del adelantado. Terrible, Terrible, terrible. ¿sí? Lo cual solamente va a inflamar, digamos, los ánimos. Claro, no creo que arregle mucho las cosas. Si ya lo que pensaron como primera instancia fue una expedición punitiva, no creo que esto arregle las cosas. Exacto. Y eso va a dejar, esto va a ser un momento bizarro. Este combate que yo acabo de contar se llama el combate de Corpus Christi. Ajá, Así se llamó la escaramuza, digamos. mira, Pero es un momento bisagra en la historia de esta primera Buenos Aires porque va a marcar, digamos, el total aislamiento del asentamiento de la primera Buenos Aires con respecto a la naturaleza que los rodea. ¿Sí? De ahora en más los querandíes van a hostigar cualquier intento por parte de los colonos y de estos soldados de la primera Buenos Aires de cazar comida. ok. ¿Sí? O sea, van a tener dos enemigos de ahora en más. Al querandí, que los está asediando, que los está aislando, que los va a hostigar cuando salgan a intentar buscar alimento. Ujú. Y por consiguiente, el segundo gran enemigo, que va a ser el hambre. Bueno, que no es un enemigo cualquiera. No es un enemigo cualquiera. ¿Sabes qué? Ahora que hablabas de justamente esta expedición punitiva, que no me puedo sacar el término de la cabeza, en Snowpiercer se da esta misma idea de lo punitivo, porque justamente toda transgresión que esta tercera clase tenga va a ser castigada. Esa va a ser la respuesta que la autoridad del tren tome. ¿Podemos contar esa famosa escena del castigo que para mí fue terrible de ver? Es tremenda y por supuesto que la vamos a traer acá. Acá la tenemos a la ministra, ¿sí? Interpretada por Tilda Swinton, que lo que hace justamente es, como decíamos, la que viene a poner la cara supuestamente en nombre de este Wilford y es la que ejecuta las órdenes, ¿no? La que viene a imponer ese orden. Un personaje de lo más básicamente. odioso, que sabe suscitar muy bien Tilda Swinton la bronca Ay. del espectador. La amo como intérprete Sí. y la odio como Sí. personaje Sí. en partes iguales, ¿no? Porque es genial lo que hace con esto. ¿Qué es lo que va a pasar particularmente? Vamos a plantear la ofensa. Nosotros que sí la sabemos, ¿no? No sabemos por qué salieron disparados estos tipos Estos españoles, sí. Claro, estos españoles de los querandíes, no sabemos qué les dijeron. Acá sí sabemos cuál es la ofensa. La ofensa es, viene alguien, una representante también de la autoridad, y se lleva un niño de esta tercera clase, sin mediar muchas palabras y sin darle explicaciones a nadie, y son niños que nunca vuelven. Esto no es la primera vez que pasa. Claro. ¿No? Entonces, viene, se lleva un nene, su padre, ante esa situación, lo que hace es revolearle un zapato por la cabeza a esta persona, ¿no? Entonces, esa es la ofensa. ¿Cuál va a ser el castigo que van a imprimir sobre esa ofensa? Después de dar todo un discurso, poniéndole el zapato de sombrero Sí. al tipo y dejarlo ahí todo expuesto y también ya empieza a ser todo muy feo y explica toda esta idea de cada uno ocupar el lugar que le corresponde y ahí ya empieza a bajar línea bien fuerte. Hay algo ahí súper mecanicista en la peli, ¿no? De estar adentro de un tren que es básicamente una gran máquina. Tal cual. Y como todos, humanamente hablando, son engranajes sociales dentro de una sociedad muy cerrada y muy estamentada y estructurada, digamos. Sí, de hecho, esto se representa hasta en los movimientos que hacen los personajes. Ella, cada vez que dice esto, y más adelante en la película, Wilford, cuando lo repita, hacen un movimiento con la mano que es súper mecánico y que tiene que ver con esta idea de encajar y de hacer las cosas en el orden que hay que hacerlas, Claro. y cada uno cumpliendo su función casi como una piecita en el mecanismo. Entonces tenemos este personaje que desafía ese orden y Exacto. Y entonces lo que van a hacer después de explicar por qué, ¿no? Y dejar en claro cuál es la idea detrás de esto, es
medir en ese lugar, en el momento en el que están atravesando, acordémonos que están siempre en movimiento, en base al lugar en el que se encuentran, la cantidad de minutos que lleva para que se le congele un miembro a la persona. Lo exponen al mundo exterior. Exacto. O sea, un brazo. Y le sacan un brazo al mundo exterior durante 7 minutos, que el tipo prácticamente se desmaya, ¿no? Porque obviamente es un dolor, se le está congelando literalmente todo ese brazo, y lo que van a hacer una vez que esté bien congeladito es darle un mazazo y hacerlo perder un brazo para siempre. O sea, pierde el brazo con el cual lanzó el zapato. Yo sé que es una escena muy impactante de ver, pero ¿sabes la parte que más me pega a mí de todo eso? ¿Cuál? Cómo después barren los Ay. pedazos de brazo congelado Qué como si dolor. fuera basura común, como una escoba, ¿no? Y la pala. Tal cual, tal Como cual. decir, Es que es eso. Ustedes son esto. Tal cual, es eso, es ordenarlos de esa manera. Es su expedición punitiva, básicamente. El tema es que lo que va a pasar ahí con eso es un poco también lo que pasa acá. Los otros no se van a quedar tranquilos con eso, no van a tomar a bien esta idea de esta expedición punitiva. Y lo que van a tratar de hacer es también controlar el acceso a las cosas Ajá. de estos otros miembros del tren. Bien. O sea, así como los querandíes van a tratar de no permitirles cazar ni pescar ni poder acceder a la comida. Al y van sustento, al sí, lo más sustento, básico. exacto, y les van a generar este problema. Acá lo que va a pasar es, se va a poner en marcha un plan que en realidad lo tenían para un poco más adelante, pero va a ser como, es acá, es ahora, ya está, no hay nada más que esperar. Y van a tratar de tomar el tren, Ujú. pero pensando principalmente como punto de partida, digamos, estratégico, tomar el acceso al agua, el Ajá. acceso al agua potable. Bien. Entonces, vamos a acercar la capacidad de las demás personas de la primera clase de acceder al agua para poder alimentarse también, al alimento, al sustento, porque de esa manera nos van a tener que dar pelota. Me gusta porque el paralelismo es como que estos, llamémoslo, insurrectos, Ujú. ¿no? Este levantamiento en Sí. Snowpiercer, digamos, ellos son los querandíes en la historia. En la- Para en la mí pata son histórica, claramente digamos, los querandíes ¿no? desde ya. Totalmente, totalmente. Bueno, ya dijimos que Wilford es como el Don Pedro de Mendoza del Está tren, clarísimo. así que es como, está invertido los roles, digamos, ¿no? Pero sí, definitivamente. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Nosotros estamos acá del lado, en este caso del lado de los querandíes. Eso no nos cabe duda. Y lo que va a pasar es que van a empezar a entonces a atravesar el tren en base a esa idea y se van a encontrar con varias cosas, ¿no? Como por ejemplo con la comida, ¿sí? Van a ir conociendo la comida. Tenemos que mencionar lo que come esta gente, me parece. Claro, porque ahí empieza algo que es básicamente lo que la película toma literalmente o más literalmente de la novela gráfica en la cual está basada. Porque en realidad la película viene de, si bien está escrito el guión, la historia esta que nos cuenta, el cuentito que se desarrolla durante la peli, está escrito por Bong Joon-ho, está basado en un cómic francés del Ajá. 82 Ah, mira. que justamente ya transcurría en este tren y en este ambiente hostil y contenía lo que quedaba de humanidad. Bien. Si bien la historia que el cómic relata no es la misma, ¿no? La narración no es la misma, sí es el mismo universo. Y lo que va a pasar es que va a haber también un recorrido dentro de ese tren y lo que vamos a empezar a ver es que ciertas cosas que se creían extintas Ajá. siguen existiendo, pero solo las consumen los de la alta, básicamente. Y por contraste, ¿qué comen los de la cola, no? Claro, Los pero protagonistas. y entonces, ¿ellos qué es lo que están comiendo? Si supuestamente no existe más nada, ni más frutas, más animales, más nada. Unas barras proteicas, unas hermosas barras proteicas. Sí, son horribles de ver, es una cosa negra, brillante. Una cosa negra, brillante y medio gelatinosa, ¿viste? Es como una cosa muy, muy, muy triste, que ya es triste de por sí verla hecha. Pero a lo que ellos van a acceder en este recorrido y en este empezar a acceder a información nueva, va a ser de qué están hechos, que no son más que una especie de cucarachas tremendas, todas trituradas. Procesadas por su proteína. Exacto, y transformadas en esa gelatina asquerosita. Mientras además están comiendo filet mignon, ¿entendés? Y sushi 2 veces Y al sushi. año. Sí. Totalmente. Después van a enterarse de que los demás comen sushi 2 veces al año. Bueno, está presente entonces el tema de los alimentos, ¿no? Y Es algo esencial el tema de los alimentos, porque también lo Y la reciben escasez. racionado. porque claro, vos Exacto. lo decías recién, ¿no? Sushi 2 veces al año, porque tenemos solo tantos peces. Claro, porque justamente algo que se va a desarrollar mucho durante la película o como concepto de esa sociedad es la idea de la necesidad de un balance. Bien. Como es lo único que tenemos, lo que tenemos acá adentro, todos estos ecosistemas los tenemos que sostener nosotros mismos. Claro. Si no los balanceamos, se nos van a acabar y si se nos acaban, vamos a tener que comer cucaracha todos. Ahí volvemos a la idea, ¿no? De esta sociedad fuertemente estamentada que no tiene su rol preciso. Exacto.
Y ahora que trajiste el tema de la alimentación y la comida, bueno, vamos a comentar un poquito cómo impactó esto. De perder el acceso a la comida. Totalmente, en la primera Buenos Aires. Ya lo adelantamos un poquito antes. O sea, tenemos a esta población, digamos, que empieza a tener un problema serio de hambre y no poder adquirir alimentos, ¿no? Ni pesca, ni caza. Mayormente porque los querandíes los están, como se dice, hostigando en este Claro, sentido. o sea, son ellos, digamos, son los querandíes los que no les permiten acceder a la posibilidad de adquirir alimentos. Correcto. Y de hecho, si recordamos lo que decíamos antes, ¿no? Cuando los contactos eran buenos todavía, ¿qué daban los querandíes a cambio de los obsequios? Comida. Exactamente. ¿Sí? Y de nuevo entramos en esto un poco del conocimiento del terreno, ¿no? Los querandíes son los que están viviendo ahí, son los que saben cómo cazar, dónde cazar, y todas esas cosas. Ahí está, ¿no? Ellos tienen la superioridad técnica, si querés, por lo que hablábamos antes. Claro. Pero el conocimiento del terreno les va a dar eventualmente el triunfo, digamos, a los querandíes. Claro. Pero volviendo al asentamiento en sí, que ahora, ¿no? Estamos con un tema serio de hambre. Sí. Todo empieza, digamos, a decaer, digamos, a este punto, ¿no? Porque no solamente las personas tienen hambre, también los caballos. No, van a empezar a enflaquecer y no van a ser eficaces como bestias ya sea de combate, ¿sí? Los usos típicos de transporte, digamos, que le dan a los caballos. Claro, el motivo por el cual ellos los tenían ahí, digamos. Bueno, y en lo peor de la escasez, ya Schmidl cuenta que se han comido el cuero de los zapatos, que no había ni más ratas, ni más, ¿cómo se dice? Culebras. Todo lo que tenían a mano, claro. Se comían todo. Y ya cuando ni siquiera tienen eso para comer, Mendoza empieza a autorizar que se vayan comiendo muy racionalmente, digamos, racionalmente, a los caballos. Y aquí hay un episodio que cuenta Schmidl que es muy impactante, que aparentemente una noche menciona que 3 españoles se comen a un rocín, a un caballo, sin autorización. Ah, terrible. Y Mendoza los va a condenar al cadalso, o sea, a morir por la horca. Y lo peor no es eso, Nancy, lo peor es que también nos cuenta Schmidl que cuando cae la noche, van unos españoles, varios aparentemente, y le cortan los muslos y otras partes del cuerpo a los que estaban colgados, muertos. Ay, qué impresión. Y se los comen. Sí, hay un momento de canibalismo ahí. Y hay una línea que te hiela la sangre cuando la lees en la fuente, que es: y uno de los españoles que hizo eso se comía a su hermano que allí estaba colgado. ¡Ay, qué impresión! Y esta línea la tenemos que destacar porque gran escritor Manuel Mujica Lainez, y en su misteriosa Buenos Aires, esta colección de cuentos, como dice, cronológicamente ordenados en la historia de Buenos Aires, que de hecho empieza con la de Don Pedro de Mendoza, su primer relato se llama El hambre, y lo que hace, se agarró de ese renglón, de esa línea de Schmidl, para contar esa historia y por qué y cómo sucede, que yo la recomiendo mucho, me parece un cuento escalofriante, pero excelente. Claro. Digamos. Así que eso creo que nos da una muy buena pauta de cuán jugados, de cuán desesperados. ¿Hasta dónde estaban llegando? Mira, los querandíes esperaban pacientemente del otro lado del río a que las cosas siguieran su curso. Sacándonos totalmente del tono terrible que esta situación tiene, cuando decías lo de comer los caballos, ¿sabes de qué me hiciste acordar? A ver. Me hiciste acordar a un capítulo de The Office en el que Dwight cuenta que encontró una forma de ir sacando hamburguesas de un caballo sin necesidad de matarlo. Entonces cuenta la cantidad de caballos que tiene y es tipo 11 3/4. ¡Qué horror! Lo cual es horroroso, pero ahora que dijiste eso me hiciste acordar inevitablemente de esa situación. Pero volviendo a lo importante de entender hasta qué punto estaban llegando, ¿no? Y qué límites estaban decidiendo atravesar como para llegar a esto y esta línea, ¿no? De comerse a su propio hermano. Es que totalmente, ya el asentamiento entra en una parálisis a este punto. Claro, no estaban No puede avanzar, no pueden ganar más terreno, hombres debilitados, bestias debilitadas, y encima fallo de moral interno, ya estamos canibalizando personas en un punto. Claro, ya está. No sé si era una constante, pero es algo que ocurrió, ¿no? En un asentamiento reducido eso genera un impacto muy fuerte en la psicología. De nuevo, aparte estamos hablando de muy poca gente. Muy poca ¿no? gente, sí. Era un par de miles, en realidad eran como 3.000 si le creemos a Schmidl, digamos. Si le creemos porque exagera. Por eso te digo, pero según él toda la expedición tenía más o menos ese tamaño. Ok, bueno, pensando en esto, ¿no? Entonces de esos límites y de esos lugares a los que se puede llegar en la desesperación, acá el punto de comparación no lo tenemos con el presente de la película, sino justamente con el pasado, con lo que se cuenta de ese principio, de ese momento en el que se entró al tren casi como se pudo y llenando esos vagones de tercera a más no poder. En ese momento ni siquiera tenían esas horrendas barras proteicas que los vemos comer durante la película, sino que esas barras proteicas son una respuesta a lo que estaba pasando en ese primer tiempo, en donde no les daban nada. Eran los olvidados absolutamente, eran esa cola de tren totalmente dejada de lado, sueltas a su suerte. ¿Qué pasó? Lo que tuvieran se fue terminando
y quedaron ellos. Y lo único que quedó fue gente. Claro. ¿Y qué pasa cuando lo único que queda es gente? Dios. Lo mismo que pasó en la primera Buenos Aires. Exacto. Y si queremos incluso ponernos a comparar esta idea de esas líneas fuertes, ¿no? Como, y uno de estos hombres se comió a quien fue su hermano, tenemos también eso en la película, en el personaje de Curtis, en este líder de la expedición. Que es una escena muy impactante, esa cuando él recuerda cómo era al principio. Tal cual, cuando él toma ese momento de reflexión, ya llegando casi al vagón de Wilford, ¿no? Llegando como a ese punto al que querían llegar toda la expedición y que cada vez es más pequeña, porque van a ir perdiendo gente en el camino. Cuando reflexiona al respecto de cómo fue ese primer tiempo, él cuenta esto, cuenta que llegaron a empezar a comerse entre sí, que llegaron a atacar a personas para poder comerla o robarle bebés para ser comidos. Claro. Y ahí es donde él dice, lo que no soporto de mí o con lo que nunca me voy a poder reconciliar de mí en algún punto es que sea que sabe, ¿no? Que es el sabor que tiene la carne humana y sé que los bebés son más ricos. Esa frase... devastadora. Sí. Sí, aparte viniendo del héroe, ¿no? Del líder carismático de la insurgencia. Claro, del que hasta ese momento estaba cumpliendo con el rol de héroe, gracias a también el viejo mentor, que es otro personaje que podemos nombrar, que es alguien que ya no estaba físicamente capacitado para poder llevar adelante la empresa, pero sí es el que está detrás de la idea y el que arenga a que éste tome el liderazgo. Correcto. Y que una de las cosas que le pasan a ese viejo mentor es que le faltan miembros, le falta un brazo, le falta una pierna, y acá lo que va a terminar de cerrar la historia cuando él hace este reconto de lo que pasó en un primer tiempo es saber que el brazo se lo había cortado para dárselo de comer a esta gente y que dejen de matarse entre sí, ¿no? Qué mesiánico todo, ¿no? Exacto, esta idea medio mesiánico de poner de uno para el bien de todos, ¿no? Claro, literal. Y estrictamente de uno, sí. Literal y estrictamente. Pero entonces acá también tenemos esa situación de hambre que en este caso no es la consecuencia, sino la causa. La causa de un montón de cosas. La causa de que ellos empiecen a tener este tipo de alimentación proteica y el control más estricto de las fuerzas de seguridad. Y también el puntapié en algún punto de las insurrecciones, porque van a empezar a salir a tratar de conseguir lo demás porque es como, loco, nos están dejando re de lado. Absolutamente. Bueno, y tenemos que retomar un poquito a ver qué pasó con este asentamiento que lo dejamos, ¿no? En el hambre, en la parálisis, en la miseria. Sí. En un hermoso momento. Y como decía antes, ¿no? Los que eran 10 cruzados de brazos esperaban del otro lado del momento. Ninguno boludo estaban ahí porque sabían que se estaban muriendo de hambre. Tenían la sartén por el mango, tácticamente y estratégicamente absoluta. Y estamos a fines de 1536, recordemos que todo esto empezó en enero, o sea, básicamente en el transcurso de ese año, de 1536. Hacia fines de los que eran 10 dicen, hoy es el día. Y es acá, es ahora. Exactamente. Y van a empezar a hacer un ataque con flechas incendiarias sobre el asentamiento, ya un asentamiento debilitado. Claro. ¿Sí? Y cuenta Schmidl que no solamente van a incendiar, viste, narrábamos antes que eran casas de adobe con techo de junco y paja. Súper incendiables. Totalmente. Ahí esta primera Buenos Aires va a quedar reducida virtualmente a cenizas en este asalto. También le van a prender, viste que antes que hablábamos de los barcos que estaban más cerca, sí, se van a perder un par de embarcaciones ante el fuego, y dice Schmidl, con la tripulación que allí estaba también. ¿Sí? Y finalmente los indios van a asaltar el asentamiento. Claro, van a esperar el momento justo para directamente tomarlo. ¿Y qué va a pasar ahí? Van a tener sensibles bajas. ¿Sí? Ya hablamos de unos cuantos cientos de soldados, colonos, ¿sí? que componían la expedición. Digo, si le queremos a Schmidl y arrancamos con 3.000 entre el hambre, el combate cuando lo hubo, ¿sí? Ya la cosa fue mermando muchísimo, y mermando. Seguramente. Así es. Y cenizas, ¿no? Aparte, la imagen de la idea de ese asentamiento reducido a cenizas me parece como bastante fuerte. Totalmente. Y bueno, obviamente los que eran 10 cuando lo asaltan, digamos, físicamente, también matan a varias personas, ¿sí? Pero se van a retirar recién cuando hagan venir a los barcos que tenían artillería, que estaban más lejos de la costa, y ahí sí, digamos, logrando una respuesta que hace que se tengan que replegar. Pero nuevamente la victoria, en términos de la batalla, fue absolutamente para los que eran 10, digamos. Claro. El asentamiento quedó reducido a cenizas, ¿sí? Una situación totalmente paupérrima, digamos, y el golpe de moral va a ser terrible, y va a ser en este momento
que Mendoza empezó a mirar con cariño los barcos Iba para a decir, volverse a che, Europa. al final no era tan grave viajar, ¿no? Sí. Me parece que le salió bastante mal la idea del negocio, ¿no? Porque estábamos hablando de que este tipo era, al fin y al cabo, un emprendedor, Sí. ¿no? Acuérdate que también había mucho incentivo para este tipo de, llamémoslo empresas, digamos, emprendimientos, por los rumores, ¿no? Del gran rey blanco, de básicamente la noción de que rumoreaba entre los pueblos originarios, que así es como llegaba a los exploradores, digamos, la idea de que había metales preciosos en el continente sudamericano en gran Claro. abundancia. Entonces, para ellos, ¿no? Era un riesgo que merecía la pena tomarse en algún punto. Claro, el botín podía ser muy, muy interesante y Sí. llegaron y se encontraron con otra cosa. No es el caso del Río de la Plata, como todos bien sabemos, ¿no? O sea, pero bueno, como decía, ahí es cuando Mendoza empieza a mirar con cariño las naves para volverse. Y si bien Buenos Aires se va a reconstruir después de este asalto, ya para abril del año siguiente, Ok. del 37, Mendoza va a volver. Va a dejar unos 100 colonos, soldados, entre los cuales está Schmidl. Ah, se quedó. Schmidl, por eso digo, sus crónicas no están limitadas solamente a la primera Buenos Aires. Claro. Él va a tener una serie de viajes sudamericanos, ¿no? Que después va a compilar en el trabajo que él publica en Alemania, ¿no? Ok, él se queda acá, se queda en la aventura. Hoy no estamos, digamos, ateniendo, digamos, a la parte que él narra que nos interesa para lo Sí, que queremos contar. claro. Pero hay que saberlo, es mucho más largo. Y Mendoza va a volver a España, ¿sí? El tema es que él ya parte enfermo de sífilis. Estaba mal de salud, ¿sí? Imagínate la situación, Nancy. No, sos el adelantado, Pedro de Mendoza, estás desesperante. enfermo, tus hombres están más que diezmados, tu asentamiento ha sido ¿No te reducido a la llevaste ceniza, una monedita de oro, un poquito de plata? tu hermano murió, ¡Ay, terrible! ¿entendés? Y lo peor de todo es que muere en alta mar de sífilis y su cuerpo es consignado al mar a mitad camino en el Atlántico. Chau, besitos y no existe ni una tumbita. Totalmente. ¡Mendoza! ¿Qué final? Igual, el puerto de Santa María del Buen Aire, esta primera Buenos Aires, va a durar 4 años más. Ujú. ¿Sí? La saga de Don Pedro de Mendoza concluye acá. Claro. Y si queremos la primera Buenos Aires también. La verdadera primera Buenos Aires está ahí, después tenemos una 1.5. si Totalmente. Porque Mendoza también dice, no es que está retirando, ¿por qué deja 100 colonos? Claro. Porque dice, voy a pedir refuerzos desde España. Y de hecho esos refuerzos van a llegar, lo pone en su testamento a un muerto y se cumple. Mirá, Eso. Y ahí se narra, digamos, que, por ejemplo, van a usar parte de los barcos que vengan después, la madera, para construir una iglesia de madera en el centro del asentamiento, casas de madera. ¡apa! ¿Sí? El problema va a ser después. O sea, la primera Buenos Aires 1.5, como decís Sí. vos, se va a terminar por otras razones. ¿Sí? En el 41, 1541, cuando un asentamiento más al norte, que estaba floreciendo mucho más, que es Asunción del Paraguay, de la mano del adelantado Irala, Ajá. les va a llegar la orden a estos colonos, digamos, de reubicarse. Irse para el que está funcionando bien. Ir río arriba para integrarse a ese asentamiento, orden que van a resistir inicialmente, Mira. tanto así que va a tener que ir el propio Irala Y decirles, a loco, decirles, les dije que se unen. a la mierda. Sí, la incendian Ujú. al puerto de Santa María del Buen Aire y van a pasar a integrar la Asunción del Paraguay. O sea, más cenizas todavía. Más cenizas La todavía. 1.5 también. Y así es como en el 41 llega a su final definitivo Claro. la primera Buenos Aires, separada, ¿no?, por 40 años, de 1580, de la que va a fundar Juan de Garay, que es la ciudad que todos conocemos y muchos habitamos. Claro, que eso siempre me hace pensar esta idea de, ¿no? de una por debajo llena de cenizas y después viene la nueva por arriba, en nuevas tierras. Me hace pensar en Nueva York, en Futurama, que agarra y tiene esta idea de la Nueva York que nosotros conocemos, en la que vivimos hoy por hoy en este mundo, está abajo de las alcantarillas y llena de cosas raras y desechos tóxicos. Totalmente. Y arriba está la nueva, que es la del año 3000. Bueno, y ahí está el último cabo suelto, por lo menos que me quede la pata histórica para decir a mí, digamos, que es ¿dónde estaba ¿Dónde estaba? esta primera Buenos Aires? Vos sabés que es un tema de debate entre arqueólogos e historiadores, porque, viste, por lo que hablamos, el fuego, el asedio, no ha dejado un registro arqueológico muy fácil, Claro. un hilo muy fácil de seguir por ese lado. Pero la mejor teoría, y en los textos que yo he visitado, en todos los casos se menciona, Ujú. Parque Lezama. Mira, Parque Lezama, como es una meseta, ¿no?, que Sí. tiene sus barrancas, y ahí se teoriza es donde, como se dice, Don Pedro de Mendoza funda este pequeño fuerte, este pequeño asentamiento. este pedacito Inicial. de. Exacto, de esta Buenos hermana Aires. mayor de Buenos Aires. Tal es así que en Parque Lezama hay un flor de monumento enorme a Don Pedro de Mendoza hasta el día de hoy. Muy bien, muy bien. Entonces sabemos más o menos por dónde anda. Así es. El tren de Snowpiercer no sabemos a dónde terminó, porque la verdad es que no va a terminar bien esta idea de sociedad. ¿Duró más? Sí, duró 18 años, pero tampoco va a terminar bien. Así que la verdad es que no estamos teniendo buenos ejemplos de estas pequeñas sociedades para dejarlos con un buen sabor de boca, pero sí
vino una segunda Buenos Aires y acá estamos recorriéndola todos los días. Exactamente. Bueno, Nancy, y así hemos cerrado la historia de dos sociedades cerradas que no tienen finales felices, hay que decirlo. La verdad que no. La verdad que no. La verdad que no, pero bueno, me gusta mucho que nos hayamos metido con esto de la primera Buenos Aires, que es algo que, nada, por ahí no lo vemos tanto o lo vemos cuando somos chicos y si no le prestamos atención se nos escapa y es re interesante. Absolutamente. Lo cual nos lleva un poco a lo que se viene para el próximo episodio. Y sí, porque va a haber más todavía. Así es. Vamos a hablar de un personaje de la parte sur del continente africano. Ay, me encanta. Shaka Zulu. Y vamos a compararlo, en este caso, con un personaje de otro lado, que es un señor Rocky. Y tendrían que tenerse vista, si quieren seguir bien el tema, Rocky 1 y Rocky 2. Así es. Nos vemos ahí.